Para que entiendan el contexto, se refiere aquí al hombre que era paralítico y que ha quedado sanado, y dice de él en el versículo 11: y teniendo asido o agarrado a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que es por ignorancia que lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El tema de hoy es en su nombre, hablando del nombre de Jesucristo. Porque si usted estuvo hace 8 días, yo compartí un tema acerca de la sanidad que obró Dios usando a Pedro y a Juan. Cuando había un cojo de nacimiento sentado en una puerta al templo que tenía por nombre La Hermosa, Dios tuvo misericordia. Fue a la hora de la oración que Pedro y Juan iban rumbo al templo, y este cojo de nacimiento se les quedó mirando, y él esperaba algunas monedas. Pedro dijo: ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces se levantó y anduvo. Gloria sea a Dios. Y después de esa sanidad viene lo más importante. Viene, hermanos, la exposición o la predicación que Pedro le da a todos los que estaban ahí. Este hombre se ha puesto de pie, ha saltado, ha alabado a Dios, se ha fortalecido, y dice que él tenía asido, es decir, agarrado fuertemente a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Mientras que todo el pueblo, atónito, significa maravillado, concurre a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Se encontraban en el pórtico de Salomón, o en la puerta que se llama de Salomón, y de ahí, hermanos, el pueblo está maravillado, con los ojos abiertos. Nunca han visto un milagro de esta manera. Y resulta, hermanos, de que se está arrimando a la gente. El cojo o el ex cojo no los deja ir. Y Pedro, al ver la multitud que se ha acercado, se da cuenta de 2 cosas. Primeramente, se vio el asombro que había en los rostros de ellos. Él ve que ellos estaban como maravillados, no lo podían creer, aunque lo están viendo. Y también se dio cuenta segundamente, como que había una reverencia que se le estaban quizás haciendo a él y a Juan, que se empezaba a desarrollar. Y entonces
él les dice a ellos: hey, mira, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué les sorprende si Dios puede hacer cualquier cosa? Para Dios no hay nada imposible. En los tiempos pasados habían visto a siervos de Dios ser usados por Dios para hacer algún milagro. Por ejemplo, en el tiempo que vivió un profeta llamado Elías, hubo una confrontación espiritual. Por un lado se encontraba Elías, por el otro lado habían 450 profetas falsos de Baal. Hermanos, ellos le oraron a su ídolo a ver si él respondía la oración. Nada. Cuando oró Elías, el Dios de los cielos, el Dios verdadero, respondió con fuego desde el cielo, a modo que el animal sacrificado que tenía sobre un altar lo consumió ese fuego. Alabado sea Dios, Dios obró. Y ahora de nuevo Dios es el que ha obrado. Y no es para que estén atónitos, asombrados, es para que le den la gloria a Dios. Pero en cuanto a lo segundo, de que como que empezaban como querer a ver si le iban a dar una reverencia a Pedro y Juan, Pedro dice estas palabras, dicen: hey, varón israelita, ¿por qué se mayorían de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder y nuestra piedad? Es decir, hey, no es por algún poder especial que nosotros tengamos, no es que nosotros no somos capaces de hacer un milagro, no es por alguna piedad o porque estemos tan cercas a Dios o algo que seamos tan santos. No, es por la pura misericordia de Dios. Ustedes, siendo varones israelitas, deberían saber, hermanos, de que Dios obra. El que le ha hecho andar a refiriéndose al excojo, no es otro sino Dios, no es otro sino Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Dios ha usado en la historia a muchos hombres. Ahora, Pedro supone que ellos, siendo varones israelitas, son conocedores de las Escrituras. Era para que hubieran anticipado algún milagro. Y en el versículo 13 les empieza ahora sí a predicar. Y el tema que él les da se divide fácilmente en 3 secciones. Y lo primero que él, en la primera sección, lo que él les quiere explicar es lo siguiente: que la doctrina cristiana, que el evangelio, hermanos, es algo que se basa en hechos, se basa en realidades, en verdades, no en sentimientos, no en ideas como que están por ahí como que al aire, sino que en cosas que han pasado. Si usted se da cuenta, él les dice en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son un padre, un hijo y un nieto que vivieron en el tiempo y en la historia al inicio de Israel. El Dios de Abraham, el que lo mandó llamar cuando Abraham vivía en la tierra de los caldeos, en una ciudad llamada Ur. Isaac, su hijo, ¿verdad? También el Dios de Isaac, ¿verdad? Abraham tuvo más que un hijo, ¿verdad? También tuvo a Ismael, pero el escogido pues fue Isaac. Y luego dice Jacob, que viene siendo pues el padre de las 12 tribus, cuyo nombre luego se cambió a Israel. Estas 3 personas tuvieron encuentros con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados. Hermanos, Dios a lo largo de la historia, Él ha obrado. Él ha obrado y ha hecho milagros. Incluso cuando Cristo resucitó, no resucitó en un lugar escondido y que nadie lo viera, hermanos. Él resucitó y se apareció con su cuerpo glorificado. Por lo menos 10 veces nos indica el Nuevo Testamento.
a grupos pequeños, a los 11, y en algún momento se apareció a 500 personas de una sola vez. Esto es algo verídico, es algo comprobable, es algo histórico. Dios obrando, aleluya. Nuestra doctrina, hermanos, es algo real. Gloria sea a Dios. Entonces vemos en estos versículos Dios obrando, y empieza en esta predicación Pedro a hacer una comparación en cómo Dios obra y cómo el ser humano obra, porque obramos de diferentes maneras. ¿Cómo es que obra Dios? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo lo glorificó? Levantando entre los muertos. ¿Cómo más lo glorificó? Llevándole a los cielos. Y en los días finales toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Cristo. Cristo está glorificado. ¿Dónde está ahorita? A la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que hizo Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Le sigue predicando. Le dice: a quien vosotros, es decir, ustedes, entregasteis y negasteis delante de Pilato. Dios glorificando a su Hijo, la gente, hermanos, entregándolo y negándolo. Se supo, se vio en el tiempo de Pilato, y esto lo hicieron, hermanos, aun cuando Pilato, siendo un pagano, que no conocía de la Biblia, que no conocía de las promesas de Israel, ni esperaba un Mesías, él, siendo un inconverso, él había resuelto poner a Cristo en libertad, dice el versículo 13. Mire, es como cuando el inconverso piensa mejor que el religioso, hermano. Entonces los religiosos judíos, israelitas, pues ellos deciden mejor negarlo y mandarlo a crucificar, mientras que Pilato, hermanos, está convencido de su inocencia. Es para que los varones israelitas lo hubieran reconocido. Y luego dice el texto de esta manera, de nuevo: mas vosotros negasteis al santo y justo. Esa frase, el santo y el justo, era usado en el Antiguo Testamento para hablar acerca de Dios o para hablar acerca del Mesías. Eso lo entenderían ellos siendo israelitas. Entonces, para que les quedara claro, son frases del Antiguo, y luego dicen: hey, a él lo negaron, al justo y al santo. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron es que en vez de pedirlo a él, pidieron que se les diese un homicida. Vea. En vez de pedir, versículo 15, al autor de la vida, porque dice: y matases al autor de la vida, escogieron mejor a alguien que quita la vida, es un homicida. En vez de pedir libertad al autor de la vida, Dios es el quien nos da la vida, ¿sí o no? Y Jesucristo dice en San Juan 10, dice: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Cristo es el que nos da la vida. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida en abundancia, la vida en el perdón, la vida en la comunión con Dios, la vida sin rencores y sin estar esclavizado a pecados. Esto lo da Cristo y nadie más. ¿Cuánto le alaban? Gloria sea a Dios. Pero ellos escogen mejor a alguien que quita la vida, a un homicida, porque tanto odiaban a Jesucristo. Entonces, y él deja bien en claro, porque dice ahí al final del versículo 15, y matasis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, lo vimos, no me lo contaron.
nosotros nos dimos cuenta que él, que ustedes lo mataron, pero el Padre lo resucitó de los muertos y nosotros lo vimos. Yo estuve ahí, diría Pedro, cuando estuvo con los 11. Yo estuve ahí en alguna otra aparición que hizo Jesucristo. Muchos lo vieron. Esto no es ilusiones, no son visiones, esto es realidad. Andaba con su cuerpo glorificado. Es más, lo vimos cuando ascendió al cielo en Hechos capítulo 1. Aquí hay hechos documentados, hermanos. No es una religión de ideas o de esperanzas sentimentales, sino que son verdades. Hermanos, Pedro está predicando bien directamente la palabra de Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. No, me están recibiendo la palabra, ¿verdad? Están viendo que ese autor de vida, que es Jesucristo, es el que ahorita pues ha sanado al ex paralítico. Se sienten otra vez, hermanos, compungidos del corazón. Dice Hechos capítulo 2, cuando le predicó y se convirtieron los 3,000. Vean, el día de Pentecostés, otra vez la palabra de Dios llegando, hermanos, y qué bueno que la palabra de Dios siempre llegue así y nos convenza del pecado y nos lleve a un arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mire, le voy a decir una cosa: la predicación del evangelio y la predicación cristiana siempre nos debe de llevar a que nosotros nos arrepintamos. Los predicadores que somos cristianos de sana doctrina no estamos para que ahí como para que ayudarle a la gente, que que su autoestima y que y digamos no somos, necesitamos ahí para predicar la verdad. Aleluya, porque Cristo, él dijo, porque dice dice su palabra que la verdad nos hará libre. Aleluya. Necesitamos la verdad del evangelio. Necesitamos la verdad de lo que enseña la palabra de Dios acerca de la creación, acerca del pecado, acerca del perdón, hermanos, acerca de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro al predicar les dice tan directamente: ustedes lo entregaron, ustedes son culpables, ustedes mataron al autor de la vida? ¿Por qué tan fuerte? Porque se van a sentir bien culpables. Le digo una cosa: la culpabilidad es un sentimiento, una emoción bastante fuerte, ¿verdad? Cuando alguien se siente culpable, muchas veces se siente como a veces se puede sentir como lo más bajo, ¿verdad? O también, pero en este caso Dios permite que a través de esa culpabilidad que ellos tienen, que ellos entonces busquen y alcancen el perdón que Cristo da, a modo que queden libres de la culpa de todos los pecados. Gloria sea a Dios. Mire, yo no sé cuál haya sido su peor pecado. ¿Sabe qué? Y ni lo cuente ni lo diga, pues no le va a edificar a nadie. Pero le voy a decir una cosa: Cristo le perdona, alabado sea Dios. Ya no esté pensando, no, pues quién sabe, eso es lo que yo hice, quién sabe, a ver si alcanzo perdón. Dios ya se olvidó, lo aventó a la profundidad de la mar. Alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios es un Dios que perdona y transforma, hermanos. Pero hermanos, pero para que Dios nos perdone, tenemos que ver la realidad y lo feo de nuestro pecado. No hay que pensar, no, nada más, hay unos cuantos pecaditos. ¿Cómo? De 1 y 1000 pecados, hermano, digamos, que has cometido. Yo también. La verdad que estamos sumidos en el lodo, hermanos, en el fango ahí, hermanos. Mal, digamos. Se acabaron los amenes. A lo mejor usted, pastor, bueno, yo y todos los que estamos aquí. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Sí. Porque si no lo reconocemos, entonces ¿cómo vamos a alcanzar el perdón, hermanos? Solo así, hermanos, solo así, dándonos cuenta qué mal estábamos, es que buscamos a Dios. Y luego mire, viene el versículo 16, que es un versículo bien clave aquí. Y por la fe en su nombre a ¿de quién habla? Del ex cojo. Que vosotros veis y conocéis. Entonces lo han conocido todos los días sentados en el templo ahí, a la entrada del templo. Le ha confirmado
su nombre, el nombre de Cristo, y la fe que es por él dado a está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y la fe que es por él dado a está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, es por la fe en su nombre. ¿Cómo fue sano? Por la fe. Por la fe en su nombre. Y este hombre alabó a Dios y seguramente recibió el evangelio, porque Pedro y Juan no iban a orar por enfermos y nada más dejarlo así, no. Le van a dar completo de una vez la sanidad y la salvación. Gloria a Dios. Así es. Dios nos salva. Y dice aquí su palabra, hermanos, que es por la fe en su nombre. Mire, no hay obra buena que usted y yo podemos hacer para ser salvos. Ni aunque fuéramos los más bien portados de todo el universo, es imposible. Dice la palabra de Dios que nadie puede ser salvo por sus obras. Y aunque hagamos buenas obras, el problema es que tenemos y hemos cometido en nuestra vida el montonal de pecados, y las buenas obras no pueden compensar, tapar, no pueden cubrir nuestros pecados. Nuestros pecados nos condenan, pero nosotros ponemos nuestra fe en el nombre de Cristo, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario y por la fe recibimos perdón. Es lo que dice la palabra, por fe. Si tú todavía estás ahí, no, pues quién sabe qué, y cuando yo no sé si voy a poder entrar al cielo, voy a echarle ganas, voy a tener que orar más, voy a tener que llegar más, llegue a la iglesia, ahora más, haga todo eso, pero no lo haga para ganar la salvación, hágalo por amor y por gratitud, aleluya. Porque para ser salvo es por la fe. Dice aquí, y por la fe en su nombre, a que ustedes conocen, ya ha confirmado su nombre, aleluya. Ese nombre sí vale la pena, aleluya. Mire, usted se puede olvidar de un nombre o de otro nombre, no sé. ¿Cuántos de aquí son de los que, ay, siempre se me olvida el nombre de las personas? ¿Cuántos son así? ¿Verdad? Más que uno, ¿verdad? Y requiere práctica para tratar de uno de acordarse de los nombres, ¿verdad? Y de repente les enseñan, no, mira, si es así, de asociar el nombre con alguna característica de la persona, lo que sea, ¿verdad? Pero hermanos, hay un nombre que jamás nos debemos olvidar, es el nombre de Cristo, aleluya. Porque ese nombre sí vale la pena. Hermanos, ese nombre fue confirmado. Hermanos, por eso tuvo una completa sanidad, porque tenía fe en su persona, es decir, en su nombre, aleluya. ¿Sabe que los que estaban construyendo la ciudad y la torre de Babel dijeron esto cuando iban construyendo? Hagámonos un nombre, decían ellos. Querían ser famosos, querían que esa torre que de alguna manera levantara el nombre de ellos. Ese es de tal y tal fulano, su nombre, ¿verdad? Y el ser humano pues también pues su nombre, su apellido, su familia. ¿Cómo se apellida usted? No lo diga, ¿verdad? Pero digamos de repente, no, pues tú eres de la familia y nosotros somos de los estos y somos de aquí, somos los mejores. Quizás no lo sé, a lo mejor, ¿verdad? No lo sé, pero ¿sabe qué? No es ni su nombre y apellido ni el mío el que importa es el de Jesucristo, aleluya. Porque el nombre de Él, la persona de Él fue el que murió en la cruz, aleluya. Por la fe en Él somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, ahora alguien dirá, bueno, pero este paralítico, ¿y qué tanto pudo haber pecado? Digo, no creo que fue a robar porque ni podía caminar. No creo que se fue a pelear porque cómo se va a poner a pelear con alguien así como estaba. Y quizás algunas malas palabritas, pero ¿sabe qué? Pero pecado es pecado. Y él era parte de una nación que había rechazado a Cristo. Que cuando Pilato preguntó, ¿y qué hago con este? La gente dijo, crucifícale, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Entonces él tenía culpa,
así como los demás, así como los soldados, así como usted y yo, y solamente Cristo te puede perdonar. Solamente Él te puede salvar, aleluya. Y por eso Pedro y Juan, habiendo sido usados por Dios para sanar al excojo, le dicen a ellos: hey, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Como si fuera por nuestro poder especial o alguna piedad que tengamos. No, no, no. Esto se hizo, este milagro, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso cuando usted y yo oramos, oramos en el nombre de Cristo, ¿sí o no? Y no es como que nada más una etiqueta que le ponemos al final de la oración, como para decir bye, y no, como que ahí, como no. Hermanos, la oración lleva poder porque está en su nombre, aleluya. A mí me gusta muchas veces cuando estoy orando, comenzando: Señor, elevo esta oración a ti en el nombre de Cristo, y de ahí le sigo. Y al final lo vuelvo a decir otra vez, hermanos, que es en el nombre de Cristo. Porque por eso, por el nombre de Cristo, es que el Padre escucha nuestras oraciones, aleluya. Porque ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a Dios como para que Dios nos escuche a nosotros? En nuestra fuerza somos pecadores y somos débiles, pero oramos en el nombre de Él, por siendo Él nuestro representante y nuestro abogado para con el Padre. Gloria sea a Dios. Ahora mire, aquí como que empieza a suavizar tantito Pedro, porque ya les habló duro. Mataron al autor de la vida. Y les dice en el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ustedes pecaron, mataron al autor de la vida, pero por ignorantes. Bueno, que todavía está fuerte, pero está más fuerte decirte homicida, lo mataste, ¿verdad? Pero digamos, es más fuerte palabra rebelde o ignorante. A lo mejor rebelde es más fuerte, ¿verdad? Pero ignorante como quiera, ¿verdad? Dice, lo hicieron por ignorancia. Y yo me pregunto si Pedro, al estar predicando aquí, tiene en su mente las palabras que Cristo expresó cuando moría en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Habían blasfemado contra el Hijo. Sí, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y verdad que nosotros, antes de conocer a Cristo, aunque sabíamos que estábamos en veces haciendo cosas malas, pero también lo hacíamos en ignorancia, porque no sabíamos cuánto esto ofendía al Padre. De repente usted ha dicho: yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no entendía cuán mal yo estaba hasta que me convertí a Cristo, ¿verdad? Nosotros quizás los que éramos tomadores, quizás tomábamos y pensábamos: no, hombre, estoy bien aquí tomando, hace calor, y una cerveza o las que se haya tomado, y pensaba que era algo bueno, ¿verdad? Y luego se da cuenta, estaba mal, hermano, y no lo sabía. Estaba yo aquí peleando, yo no me dejo de nadie, estamos aquí peleándonos, y después, estás mal, porque eso no lo debes estar haciendo. Dios en su bondad se da cuenta de que a pesar de que la ignorancia no borra nuestro pecado, pero como quiera dice: bueno, fue por ignorancia, pero igual pues hay castigo para el ignorante, pero como que suaviza un poco la cosa. Dice: pero Dios, habiendo, versículo 18, cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había padecer. Es decir, ustedes pecaron, es verdad, pero ¿saben qué? Como quiera, de antemano el Padre ya lo había planeado. Cristo tendría que morir por nuestros pecados como quiera. De alguna manera tendría que morir en la cruz. Vea, se sabía que Él habría de padecer. Eso no les quita culpa, pero Dios es muy paciente. Dios les ama. Y aquí viene la aplicación, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Ahora, yo sé que todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, malos pensamientos, palabras
incorrectas o ásperas o malas maneras de pensar o de actuar. Pero cuando dice aquí arrepentido, está hablando del arrepentimiento del día que nos entregamos a Cristo. Cuando decimos me arrepiento de la vida mundana, me arrepiento de una vida sin tener a Dios en primer lugar en mi vida. Así que arrepentíos y convertidos. ¿Cuántos ya se han arrepentido y convertido? Gloria sea a Dios, lo hemos hecho por su pura misericordia. ¿Y para qué? ¿Para qué dice el que se deben de convertir? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos así como que te refrescan, tiempos que te bendicen. ¿A poco cuando tú no te convertiste? Sí, yo sé que a veces vienen momentos de dificultad, pero qué bonito cuando toda la familia se convierte. Ya no se andan agarrando el chongo el uno al otro, ¿va? Ya no es lo mismo, la vida empieza a cambiar. Cuando todos en familia están buscando de Dios, cuando una comunidad entera se entrega a Dios, qué cosa más maravilloso. Yo les he contado en alguna otra predicación que en el país de Gales hubo un avivamiento y fue algo tan maravilloso, hermanos, que la gente que antes era tan tomadora dejaron de tomar. Al grado, hermanos, que se tuvieron que cerrar las cantinas. Imagínense los cantineros diciendo, viene todo el día, viene a la noche, no llega nadie, ¿qué voy a poner una oferta? ¿Qué? Medio precio, a ver, pasen la primera, pues se las regalo. Nadie iba, tuvieron que cerrarlo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Bendito sea, es lo que Dios hace. Qué bueno cuando Dios obra de esta manera y llegan tiempos de refrigerio. Entonces ya no están las borracheras, ya no están los pleitos, ya no es lo que era antes. La vida ha cambiado y ha tornado para mejor. Y por eso, hermanos, dice para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hay un resultado más, versículo 20. Dice, y Él, hablando del Padre, envía a Jesucristo que os antes fue anunciado. Alguno dirá, espérese, pero si no que ya había venido y ya murió y resucitó. Está hablando de la segunda venida, porque Cristo viene otra vez. ¿Verdad? ¿Estamos convencidos, sí o no? No lo dude, Él viene otra vez. Primero viene por su iglesia, aleluya. Los que hemos sido convertidos al Evangelio, nos iremos con Él. Si usted tiene algún pariente, alguien de la familia que se convirtió, pero ya murió, ya pasó de esta vida, su espíritu está con Dios, su cuerpo está enterrado, sus cuerpos serán levantados de entre los muertos cuando Cristo venga por la iglesia. Cristo descenderá hasta las nubes, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Sus cuerpos resucitarán y cubrirán sus espíritus que están desnudos. Los que estemos vivos todavía aquí en la tierra nos iremos completitos, cuerpo y alma, espíritu, para con Dios, y estaremos en los cielos durante el periodo de 7 años que aquí en la tierra habrá gran tribulación, pero en el cielo estaremos nosotros en las bodas del Cordero. ¿Cuántos les gusta ir a una boda? Gloria sea a Dios. Y estas va para largo, 7 años de boda, imagínense. Terminados los 7 años, Cristo descenderá hasta la tierra. Eso se promete en Hechos capítulo 1, de donde Él, cuando Él ascendió. Y cuando Él llegue a la tierra se cumple esta promesa. Y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en versículo 21, de cierto es necesario que el cielo reciba, el cielo lo ha recibido, hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, cuando Cristo venga, Él va a restaurar todas las cosas que anunciaron los profetas. ¿Y qué cosas anunciaron? Hay muchas promesas para Israel. Yo sé que el tema de Israel es un tema polémico, es un tema controversial.
en estos días de guerra. Pero le digo una cosa, Dios tiene promesa para Israel. Cuando nosotros hablamos que como cristianos estamos por Israel, que la iglesia apoya a Israel, no significa que estamos de acuerdo con cada acción que toma Israel, con cada decisión que tome. Nada más lo que estamos diciendo es que es la nación escogida de Dios, lo que estamos diciendo. ¿Cuántas familias hay aquí? ¿Verdad? No le diga con pena, ¿estamos alegres? Gloria a Dios, amén. Y nuestros hijos los amamos, son nuestros hijos. A veces se portan bien, a veces se portan mal. A veces Israel se porta bien, a veces se porta mal. Es hijo de Dios, mis hijos son mis hijos y los suyos son los suyos. Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios escogió en Israel para que ahí naciera su Hijo Jesucristo. Y dice que ahí va a volver. Y cuando regrese para allá, desde ahí Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Y desde ahí Él enseñará la ley a todas las naciones. Alabado sea Dios. Sé que hay muchos que son, hay mucho israelita que está en contra del evangelio, están en contra de los misioneros, apoyan está muy de moda ahí lo que es el homosexualismo y bueno, toda clase de pecados. Pero también hay gente que está convirtiendo, como en cualquier país. Pero Dios va a hacer algo y va a regresar a Jerusalén y desde ahí Él va a reinar. Y la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20 que Él va a reinar por 1000 años desde Israel, ¿verdad? Entonces, y que nosotros que hemos creído en Dios y en el Evangelio, pues igual estaremos y Dios va a cumplir promesas a ir. Por ejemplo, ¿cuáles promesas hay? Dios le ha dicho pues que la tierra que está para Él, que le corresponde a Israel, será para ellos. Dios dice que Israel será la cabeza de las naciones, desde ahí saldrá su santa ley. Cosas que no se han cumplido en aquel entonces están por cumplirse y Él ahí restaurará todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que hay mucho antisemitismo hoy en día y cualquier cosa que haga Israel, muchos le critican. Y yo no digo que a veces a Israel se le ha pasado la mano en diferentes guerras y situaciones. Pero de alguna manera, hermanos, de alguna manera Dios tiene un plan y Dios quiere al final y al cabo bendecir a todas las naciones. Así es. Pero cuando Cristo venga, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, que las naciones estarán rodeando la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada en la Biblia? Jerusalén. Y vendrá Jesucristo con su ejército, ¿verdad? Y llegará desde el cielo a la tierra, dice, y Él acabará con los enemigos de Israel. Es palabra de Dios, no es mía, ¿verdad? Yo no estoy aquí promoviendo política ni nada por decir, nada más le estoy diciendo que dice la palabra de Dios. Léalo usted, Apocalipsis 19, yo no tengo, ¿verdad? Es decir, es lo que dice la Sagrada Escritura, aleluya, ¿verdad? Dios va a restaurar todas las cosas, Dios va a cumplir. Y ya para concluir los últimos versículos, dicen así, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, está hablando Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Quién es ese profeta del cual Moisés habló, que dijo que el Padre levantaría, que sería como él? Es Jesucristo. En Deuteronomio dijo estas palabras Moisés. En Juan capítulo 1 Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Y cuál es mayor? Es la gracia y la verdad. La ley es buena, porque es lo que es bueno y como también lo que es malo, para que no lo hagamos. El problema es, aunque la ley está para ayudarnos, tropezamos y fallamos y no cumplimos la ley. Pecamos contra Dios. Viene la gracia de Jesucristo y esa gracia nos limpia de nuestros pecados cuando le pedimos perdón a Dios. Pero hay una advertencia, versículo 23: y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de Cristo, será desarraigado del pueblo. ¿Cuál será el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? Al dirá, no, pues matar, terrible pecado, quitarle la vida a una persona, ¿verdad?
Otro dirá, no, pues I don't know, violar a alguien, qué terrible, man. Da vida. O alguien diría, eh, las relaciones homosexuales, desordenado. Aunque muchas veces hay personas que lo quieren suavizar y eso y el otro, pero para Dios es un pecado. Pero ¿sabe cuál es el peor pecado de todos? Es rechazar a Jesucristo. Ese es el peor pecado. Porque dice que el que no lo oyere será desarraigado. Porque cualquier pecado que hayamos hecho, que usted haya hecho, si nos arrepentimos, Dios perdona, hermano. Pero el que desecha a Jesucristo, olvídese, ya no, ¿qué? Veamos, a menos que se arrepienta antes de morir. Pero ese es el pecado, hermanos, que hace que la gente al fin y al cabo termine apartada de Dios por toda una eternidad. Todos los profetas, versículo 24, empezando desde Samuel en adelante, todos los que hablaron habían anunciado estos días el regreso de Cristo. Y le está diciendo a los israelitas, hey, ustedes también son hijos de los profetas, ustedes también son herederos del pacto. Ustedes, es para que ustedes supieran, porque a ustedes primeramente, versículo 26, porque a vosotros primeramente, son varones israelitas, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que lo bendijese. Pablo, ¿a quién le predicó primero? A los judíos. En Romanos capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Vea? Y también al griego. Pero primero al judío. Cuando Pedro fue predicando el evangelio, todo lo que es la Europa, primero le predicaba a los judíos. Cuando ya no quisieron, ya él dijo, me voy a los gentiles. Cristo dijo en algún momento, cuando se le acercó una mujer para pedirle algo, dijo, hey, yo he venido a los hijos de la casa de Israel. Pero hizo excepciones, dejando que algunos gentiles también tuvieran oportunidad. Dice ahí que lo envió para que se os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero lo bueno, hermanos, para nosotros es que aunque Dios primero escogió al israelita, pero también nos incluye a nosotros. Gloria a Dios. Imagínense, Dios ama al israelita, pero también al azteca, al maya, al inca. Dios llama al que es celta, al que es algún europeo por allá, un asiático, un africano. Dios ama a todos, aleluya. Y a todos les ofrece. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el Padre, aleluya. Dios nos ama. Así como Dios ama a este excojo y lo sanó para que fuera bien obvio. Y Dios está aquí también para sanar tu cuerpo, para sanar tu corazón, para sanar tu vida, tus sentimientos. Aquí está el Señor, porque es en el nombre de Él, aquel nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios le ha dado a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre, dice Filipenses 2, se doble toda rodilla y confíe toda lengua que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor está aquí. Ese nombre sí que vale la pena. Es el nombre sobre todo nombre, porque en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Cristo, aleluya. Les voy a invitar a que oremos. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Dios amado, por su vida. Gracias, Señor, por lo que Él hizo en la vida de este cojo. Pero también, Señor, por lo que Él hizo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cómo cada persona que está en esta reunión está en relación contigo. Tú conoces quién te busca, quién te ama, Señor.
Tú sabes si alguien te ignora o está aquí nada más por quedar bien con otra persona. Tú lo sabes. Y solamente tú puedes convertir a cada persona. Solamente tú puedes sanar cada corazón y llenar cada necesidad. Señor, nuestra mayor necesidad eres tú. Oh Señor, glorifícate en esta hora. Si Dios ha hablado a tu vida, al altar, si Dios te ha ministrado por la palabra, por la alabanza, Él está aquí, Él te quiere bendecir. Es el nombre de Él. Aleluya, gracias Dios. Si tienes una necesidad, una petición de oración, acércate, acércate, vamos a orar por ti, porque Él es el Dios de lo imposible. Sanó a un cojo de nacimiento que no te podrá sanar a ti. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Padre eterno. Aleluya.